el audio. Tenemos audio e imagen en conexión, pero ya al subir a la consola, quién sabe qué pasó. Vamos a usar el canal alterno. Le decía, estás ahí en este lugar, Bloom Reservoir, nos dices que se llama este lugarcito que está ahí muy cerca de donde tú vives, incluso te transportas en bicicleta, me decías, y tienes ahí tu asignación desde hoy muy temprano. ¿Y hasta qué hora, mi doc? Hasta las 10 de la mañana, yo empiezo a las 4:30 de la mañana aquí, hasta las 10 de la mañana los viernes. Yo soy el guardabosques. Eso está maravilloso, mira, en otra faceta más de, de tus actividades, y además estrenando look ahí, pareces de esos cowboys de las legendarias películas del oeste, mi querido Doc. Para que no se me queme el coco, porque si no, se me queme el coco ya. No tengo Y eso que se ve, que me proteja. pero no se ve hasta eso muy soleado, ¿ah? Se ve una mañana No, bastante agradable. Raro. ¿Sabes qué pasa? Que huele incluso a quemado. Nos está llegando el humo de los incendios de California. Empezó a llegar hace 2 días. Ah, fíjate. Y huele el aire a madera quemada. Y es por los incendios. Ajá. De California. Lo mismo pasó el año pasado, que había incendios ahí en San Francisco. Ajá, ahí en el norte. Llegaba el olor a humo de California hasta acá, llegaba porque el viento lo va trayendo, esa es la ruta del viento. Sí. Y de aquí llega hasta Texas y se sale por el Golfo de México, ahí por Houston, y hasta ahí se conecta. Esa es la corriente de viento que sigue. Sí. Entonces se llega el olor de quemado. Entonces, por eso se ve nublado, pero no está nublado. Está más bien oscuro por el humo. No sé si alcanzan a ver allá del otro lado las montañas. Se ven diferentes niveles de montañas. Ah, sí, claro. Y se ven bloqueadas por el humo también. Ok, entonces humo, eso que se ve no es la bruma matinal, es el humo de estos incendios. Qué terrible. No hay ese problema tanto allá en Colorado, ¿verdad? De los incendios forestales. Aquí son muy estrictos con los incendios, y si a alguien se le ocurre causar un incendio son 20 años de cárcel. Entonces no se arriesgan. Fíjate nada más. Pues qué maravilla, doctor, que tengas esta oportunidad ahí de realizar además esta labor social, que es algo que aquí también deberíamos de destacar mucho, ¿no? Esta labor de contribuir con nuestras respectivas comunidades, como se acostumbra por allá, y hacerlo de manera voluntaria, no siempre recordando aquella frase de Kennedy, no, doc, no preguntes qué tanto puede hacer tu país por ti, sino yo qué puedo hacer por mi país, por mi comunidad, por donde yo vivo. Así es. Tenemos aquí, nos llegan incluso garzas, no sé si les ven ahí volando. Tenemos garzas que vienen desde el Golfo de México muchas veces, y aquí se paran en el lago. Sí, es un panorama muy bonito. Bueno, hablando del tema... Qué maravilla, mi doc. Quedamos que íbamos a hablar de infecciones en establecimientos, ya me senté aquí abajo de un arbolito, infecciones en establecimientos se llaman de servicio personal, así es como se dice en inglés, se dice personal service, pero es en realidad estéticas, lugares donde hacen tatuajes, donde ponen piercings, y esos son problemas de infecciones que se presentan con cierta regularidad, y están identificados los factores de riesgo que se asocian con este tipo de infecciones, están perfectamente identificados. Los principales que están registrados son infecciones bacterianas e infecciones por virus. Entonces es muy importante que la gente lo entienda y que tenga algunas precauciones. Los establecimientos que se estudiaron en los artículos estos que leí son principalmente publicados en Canadá. En Canadá es donde han hecho más estudios de esto, y hay referencias históricas muy importantes. Incluso cuando la sífilis no tenía curación, los tatuajes, acuérdense que se los hacían los presidiarios y se los hacían los marinos en los puertos, y entonces se utilizaban incluso cuchillos oxidados, les contagiaban de tétanos. Incluso hay casos ahí reportados de personas que se contagiaban de sífilis después de utilizar con el mismo cuchillo con el que drenaban un absceso, con ese luego le hacían el tatuaje o algunas cosas de este tipo. Acuérdense que los tatuajes antes lo que hacían es que dibujaban con un cuchillo en la piel, le echaban tinta encima y entonces la piel absorbía la tinta y se pintaba el tatuaje. Esa es la manera original en la que se hacían los tatuajes. Entonces, ya ahora, bueno,
una manera más moderna, se han hecho estudios y se han identificado cuáles son las bacterias o los virus que con mayor frecuencia se encuentran en este tipo de lugares, o que pueden infectar a las personas cuando se hacen tatuajes y este tipo de cosas. Los lugares, como les decía, son estéticas, son clínicas de tatuajes o de piercings, y en estéticas donde se hacen pedicure y manicure, Ajá. que se utilizan estas como pequeñas tinas donde la gente pone los pies y que no se esterilizan, no se limpian de manera rigurosa. Incluso muchas veces hasta se usa la misma agua para Ah, 2 o 3 personas diferentes para el pedicure. Entonces ahí es donde se pueden presentar contaminaciones e calito de infecciones pollo. muy importantes. Los factores de riesgo, desde luego, pues es la naturaleza del servicio que se le está prestando a la persona, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se haga, ya veremos cuáles son los servicios que tienen el mayor riesgo. Los instrumentos que se utilizan también es muy importante que que sean desechables. Eso es muy importante. Ahora muchísimo material que se utilice es desechable. Y la segunda es que si no es material desechable, que se tenga la precaución de que esté en un envoltorio en el cual se note que el producto fue esterilizado, el instrumento fue esterilizado, para que no transmita infecciones. Hay que recordar que ustedes podrán ver las botellas esas que dicen fabuloso, dice mata el 99.9% de los gérmenes, lo cual no es nada extraordinario. Acuérdense que los gérmenes más infecciosos son los virus, y los virus no se mueren con cualquier lavado o cualquier lavado mecánico con cualquier sustancia. Tenemos que utilizar una sustancia antiviral. Entonces hay unos líquidos donde se tienen que sumergir los instrumentos muchas veces, y entonces ahí se mueren tanto los virus como las esporas. Las esporas son las formas reproductivas de algún tipo de bacterias que, para proteger justamente que se sigan reproduciendo, se encapsulan, y eso se llama una espora, y esas esporas difícilmente se rompen. Tiene que ser con líquidos muy particulares, con características químicas muy particulares. Entonces hay que estar muy al pendiente del estado de salud en el cual se encuentran los establecimientos en general, el estado de limpieza, de higiene y de salud que tienen las personas que están dando el servicio. Y hay algo que es muy importante y lo deben considerar: si ustedes tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo o cualquier otro tipo de enfermedad que ya lo hemos platicado, que disminuye la respuesta inmunológica, deben tener mucho cuidado, porque son mucho más susceptibles a sufrir una infección durante algún procedimiento que parece ser un procedimiento menor o un procedimiento sin la menor importancia, incluso hasta un peinado, hacerse unas trencitas y esto. Si se les llega a hacer una herida en la cabeza, se pueden infectar con mayor facilidad. Entonces, todas las personas que tengan diabetes, hipotiroidismo, hipertensión y no estén bien controlados, su riesgo de presentar infecciones o enfermedades es mucho más alto. Otro grupo de personas que son muy susceptibles son las personas que tienen alguna malformación congénita cardiovascular, que tienen alguna comunicación entre alguna cavidad del corazón, algún problema valvular. El problema está en que estas personas, si se llegan a infectar con una bacteria de las que normalmente viven en la piel, como un estafilococo o un estreptococo, y eso pasa al torrente sanguíneo, estas bacterias les encanta y tienen mucha afinidad por las lesiones cardíacas y se pegan al corazón. Y hay casos descritos en los cuales una persona, después de hacerse un piercing o un tatuaje y contaminarse con estreptococo o estafilococo que el mismo paciente tenía en la piel, pero como se rompe la piel, entra al torrente sanguíneo, eso les causa endocarditis bacteriana, y los pacientes pueden llegar a morir por una endocarditis bacteriana. Todos los pacientes que tienen problemas de soplos y problemas en el corazón, alguna estructura anatómica que está con algún defecto, si van al dentista, incluso se les tiene que dar tratamiento antibiótico profiláctico para que no vayan a desarrollar endocarditis bacteriana. Y lo mismo sucede con este tipo de procedimientos que rompen la piel, como los piercings, los tatuajes, o incluso un pedicure o un manicure en el cual cortan con tijeritas o pincitas y todos estos instrumentos que usan. Eso rompe la piel, que rompe la protección, y las bacterias pueden ir al torrente circulatorio y pueden contaminar, y el paciente puede morir. Y Claro. muchas veces también el paciente se puede infectar en el riñón y le puede dar una pielonefritis, una glomerulonefritis secundaria a un tratamiento estético que parecía ser sin importancia, ¿no? Entonces es muy importante que la gente tenga presente todos estos riesgos y todas estas precauciones. Como les digo, los procedimientos que tienen mayor riesgo son los que rompen la piel, los que rompen esa protección que nos da la piel, porque nosotros tenemos muchas bacterias
que viven sobre nuestra piel, pero que no pasan a nuestro cuerpo, no pueden atravesar la piel. La piel es una barrera natural, anatómica, que no permite que haya infecciones. Entonces es muy importante que se tenga en consideración cuando vamos a cualquier servicio de este tipo, de estético, que la gente va y se hace tatuajes o se pone aretes en diferentes partes del cuerpo. Es muy importante que la gente tenga presente que eso es un riesgo para su salud y solamente tienen que tener las precauciones necesarias para que esto no se convierta en algo trágico ni en algo para lamentarse. A veces, como les decía, vamos a hablar ahora de los procedimientos en particular. Por ejemplo, el pedicure, les decía, a veces en estos lugares que se utilizan estas pequeñas tinas para remojar los pies, exijan que antes de que ustedes metan los pies, esa tina esté limpia, esté seca, esté sin líquido, y no lleguen a una tina donde ya está el agua, donde metan los pies, porque muchas veces esa agua se utiliza para 10, 15 personas, y entonces, bueno, pues eso ya es un caldo de cultivo en el cual no sé cuántas cosas podamos encontrar. Igual los instrumentos que se utilizan para el pedicure, hay que estar seguros de que los abran de un envoltorio que, les digo, es nuevo porque es desechable, o fue esterilizado porque es reusable. Eso lo deben de tener muy en consideración. Los gérmenes que frecuentemente contaminan, les digo, son bacterias, frecuentemente son las que se encuentran en la piel, en algunas partes de nuestra piel, pero que al momento de que se introducen en el cuerpo pueden generar infecciones muy graves que incluso pueden costar la vida o causar una lesión de por vida en ese paciente. Las más frecuentes son el estafilococo, el estreptococo, pseudomonas. Hay algún grupo de bacterias que se llaman micobacterias, como la que produce la tuberculosis, pero estas son de otro tipo. También pueden causar infecciones. Incluso hay casos, encontré por ahí 2 artículos en los cuales hablan de pacientes en los cuales se les transmitió gonorrea y sífilis después de algún tipo de este procedimiento. Hay algo que se llama la sífilis del inocente, lo cual significa que una persona que no tuvo actividad sexual para contraer sífilis se pone en contacto con alguien que tiene las espiroquetas que tiene en las manos, los gérmenes de la sífilis, y tocan una parte de la piel que no tiene continuidad, es decir, que está herida, y a través de ahí se contagian de sífilis y a esa persona le puede dar sífilis, y eso se conoce como la sífilis del inocente. Y difícilmente te la creen, ¿no? Bueno, pues eso ya es cuando tienes mala reputación, que ya nadie te va a creer. Entonces, hay otra infección que se presenta con manera frecuente que se llama molusco contagioso. El molusco contagioso causa unas lesiones en la piel que tienen como ombliguito, se les ve como un hoyito. Las infecciones por molusco contagioso, es un virus. También hay casos descritos de infecciones por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C que se transmiten a través de este tipo de clínicas o servicios, y también hay casos de virus del papiloma humano, pacientes que van y se hacen un tatuaje, se hacen un piercing, y a los 2 o 3 meses empiezan a ver que les empieza a crecer una verruga ahí en una de las partes, en una de las hojitas de la flor que les dibujaron con el tatú. Ahí les empieza a crecer un virus de papiloma, porque la tinta que utilizaron para ellos ya la habían utilizado anteriormente con otra persona. Esa persona tenía infección por virus del papiloma humano y se lo pasaron al paciente. Entonces, estos son los tipos de infecciones que se pueden transmitir. Es muy importante señalar que el virus de inmunodeficiencia humana no se transmite de esta manera de ninguna forma. No hay riesgo de transmisión de VIH, pero hepatitis C sí se puede transmitir, la B y la C. La hepatitis C es aproximadamente 600 veces más contagiosa que el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces debemos preocuparnos más por el virus de la hepatitis que por el virus de la inmunodeficiencia humana, tener no solamente las precauciones que habitualmente se recomiendan para el virus de la inmunodeficiencia humana. Y como conclusión, lo único que les diría es que, bueno, pues hay que acudir a estos establecimientos que, aunque sean un poco más caros, que tengan un nivel de higiene reconocido. Un buen tatuaje de una calidad, tanto de una calidad artística, estética, visual, como de una calidad en el servicio que tiene higiene, no es barato. Un tatuaje muy barato es un tatuaje que seguramente no va a tener la calidad visual que debe, o va a tener bajas condiciones de higiene o de cuidado cuando lo están realizando. Entonces, no por ahorrarse algo de dinero pongan en riesgo su salud e incluso, les digo, su vida por ir a un lugar de tatuajes. Y además, bueno, pues verificar que todo esto que les platicaba, que los procesos de esterilización se cumplan
y que se utilicen materiales desechables si es que no se está esterilizando de manera apropiada. Esas serían en realidad las recomendaciones generales para que traten de evitar este tipo de infecciones que desafortunadamente no son raras. Todos hemos visto muchos casos de gente que va a hacerse un pedicure, un manicure, al rato ya trae un absceso y trae todo esto, y muchas veces es que como que me picó de más, como que me cortó de más. No, son infecciones que se presentan por falta de higiene en los sitios en los que se realizan este tipo de procedimientos. Así es, Doc, porque pues sí hay lugares de prestigio donde tienen precisamente las medidas necesarias de higiene en su instrumental, en todo ello, y hay que justamente pues conocer y saber por recomendación más que nada de todo esto, porque podemos pensar que es algo muy de poco riesgo, ¿no? Un pedicure o una cosa de estas, y no, todo donde se involucre justamente pues la posibilidad del tejido humano involucrado, ¿no? Pues siempre va a haber ahí alguna ventana de oportunidad. Entonces nos decías, Doc, te pregunta aquí Linda, entonces no hay posibilidad de transmisión en los casos de VIH con este tipo de heridas, si hay alguna otra persona no, que haya sido atendida, no. Ajá, de Linda. Saludos, Linda. No hay casos registrados, no se conoce. Mira, la concentración de virus que se necesita para que una persona se infecte es muy alta. Tiene que haber una concentración de virus muy elevadas en la inoculación, es decir, en el contacto. La concentración de virus que se requiere es muy alta. El virus del VIH además es muy lábil, es muy frágil, con los mecanismos de acidez de la piel y con las barreras biológicas que tenemos de protección para el primer contacto. Habitualmente el virus no sobrevive. Es por eso que el virus de inmunodeficiencia humana se transmite principalmente a través de vía intravenosa o se transmite a través de las mucosas, pero es muy raro. No hay casos reportados en que se transmite a través de la piel, incluso una piel que no tenga continuidad. Lo que sí se transmite a través de una herida abierta es la hepatitis C. Eso es muy importante. La hepatitis C, recuerden, ahorita incluso ya es curable. Hay medicamentos actualmente que ya pueden curar la hepatitis C, pero la hepatitis causa cirrosis, y esa cirrosis por hepatitis es frecuentemente relacionada con cáncer hepático también. Entonces no es raro que el paciente siga esa ruta de hepatitis C por una infección, cirrosis y cáncer hepático, y que mueran de cáncer hepático. Entonces no es tan poco frecuente. Pues es bueno saberlo, doctor, y además pues tener las consideraciones necesarias. Le digo, generalmente pues por medio de las recomendaciones, como mejor podemos, quien tenga en sus planes pues hacer, como dices tú, un tatuaje, un piercing, que a mí en lo particular pues no me llaman especialmente la atención, pero respetando a quien decida tomar esto, pues hacerlo, como dices tú, en lugares que tengan las medidas de higiene suficientes, básicas, ¿no? Para llevar a cabo estas tareas y no echarlo en saco roto como siempre, doctor. Muchísimas gracias por ello también, que además también pues tira muchos, como siempre, ideas que se hacen con respecto a esto, ¿no? Una de las más grandes preocupaciones siempre es el VIH y no es una preocupación que debe estar en cuenta, aunque hay otras infecciones, como bien dices, que no son cosa menor también, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Pues muchas gracias, mi doc, te dejamos ahí en tu labor de guardabosque, de cowboy, dicen aquí que te parece a Clint Eastwood allá en sus tiempos del Spaghetti Western. Mira, o cómo se llama el de este actor de Indiana Jones. Ándale, justamente. Indiana Jones es más parecido el sombrero. Mira. Son sombreros australianos que los puedes hacer así bolita, los puedes arrugar y regresan a su forma original. Esa es la característica. Mira qué bien. No, pues ahora sí que ni mandado a hacer, mi doc. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir aquí en Disyuntiva TV. Ya hay aquí algunos temas sugeridos, dicen, para próximas intervenciones. Hablar del ácido úrico, nos dice Checodán, si nos puedes hablar de ello, de lo que implica,
cómo se puede controlar esto, y también de estos efectos supuestamente perniciosos que se habla por el uso de la computadora, del celular, todo esto que se ha dicho que infiere por las radiaciones de estos equipos, todos esos temas sugeridos que, como siempre, el doctor aquí atiende, analice, claro, y comparte. Jorge, les pido por favor que me los manden a través de Facebook, me etiqueten, pongan Héctor L. Frisby para que me etiqueten y yo los tenga guardados, porque sí, les agradezco todas sus sugerencias, pero mándenmelos a través de Facebook, porque este chat se pierde y yo no tengo tiempo de anotarlo en este momento. Sí, pero sí que me lo manden a través de Facebook, y yo con muchísimo gusto hablo de todos estos temas, y podemos hacer, como les decía, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, aunque sean respuestas breves, pero vamos respondiendo todas las preguntas, lo hacemos algo dinámico y me parece extraordinario, con muchísimo gusto lo hacemos. Perfecto, mi doc, pues muchísimas gracias y disfruta ahí del ambiente y el panorama. ¿A ti también te gusta pescar ahí en esa lagunita? ¿Qué sacas de ahí, mi doc? Aquí hay truchas, hay pez gato y hay otros pececitos así chiquitos. Cada año ponen aquí esta agua, aunque no esta agua que está aquí atrás, es agua de una presa, esto no es un lago, es una presa. Aquí se contiene el agua que viene bajando de las montañas del deshielo y de los ríos. Y esta agua de aquí es luego la que se bebe en la ciudad. Como te decía, yo vivo a 5 calles de aquí, esto está dentro de la ciudad. Bueno, yo vivo pegado a las montañas, yo no vivo en Denver. Y entonces esta agua de aquí luego pasa a una planta tratadora de agua, y es el agua que recibimos en la casa, que incluso es un agua potable. Entonces, por ejemplo, en este lago la gente no puede, está prohibido que la gente nade o haga paddleboarding o ese tipo de cosas. Nada más son lanchas, porque esta agua va a ser agua potable, es el agua que nos va a llegar a la casa para que nos bañemos, para que bebamos, para que cocinemos. Entonces es otro nivel. Perfecto, mi doc, pues disfrútalo, muchísimas gracias por ello y te dejamos ahí en tu labor. Un abrazo, mi doc, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. El doctor Frisby ahí en su faceta de Indiana Jones, cuidando ahí los bosques de su comunidad. Gracias, amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.